en Flash. Las 2 de la tarde, 4 minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Aquí está el licenciado Rodríguez Prats, que me imagino viene recargado por todo lo que está pasando en la política. Licenciado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Pues, Hugo, muy buenas tardes. Hoy sí quisiera apelar a tu generosidad con el tiempo, porque efectivamente hay mucho material. No, mira, acabo de concluir la lectura de un libro que me agradó mucho, porque siempre quiero referirme a alguna gente que haya dicho algo inteligente y que nos pueda orientar. Leer un libro es sostener una plática con alguien que algo tiene que decir, y algo nos dice y en algo nos nutre. Yo tengo una especial preferencia de los analistas políticos recientes por Moisés Naim. Es un venezolano que radica en Nueva York. Ha escrito varios libros, El fin del poder, sobre el populismo también escribió. Pero este libro, que lo escribió hace 20 años, pero yo lo vine a leer hasta ahora, que se llama Ilícito, hace una radiografía de lo que es el crimen organizado, el nuevo tipo de delitos, no en cuanto a la consistencia del delito, sino a lo que es el crimen organizado que ha trascendido fronteras y que está vinculado al poder, que está penetrando en el sistema financiero, el lavado de dinero, el comercio de órganos, la venta de niños, la droga, desde luego, la venta de armas. Verdaderamente el libro me sacudió. Desafortunadamente el final, pues dice que aquí lo único que nos puede salvar pues es de nuevo el resurgimiento de los ideales. No se mete en dar propuestas, esto lo hacen otros textos. El libro es dramático, pero habla de un concepto que me gustó, que hoy en el mundo, en la geopolítica, hay puntos lúcidos y agujeros negros. Dentro de los puntos lúcidos, por ejemplo, habla de la solidaridad, o mejor dicho, de lo que se desprende de la realidad reciente. Habla, o yo percibo, por ejemplo, un punto lúcido, la gran solidaridad que ha habido en torno a Ucrania. Yo creo que esto es un caso único. En las últimas décadas, ni siquiera de los aliados en contra de Hitler, porque estaba el eje, eran Alemania, Italia y Japón, y había otros países, por ejemplo Rumanía, que estaban con el eje, o el Imperio Otomano también tenía todavía lo que es hoy Turquía, tenían cierta flexibilidad, pero hoy prácticamente ha unificado a todo el mundo apoyando a Ucrania. Esto a mí me parece un punto lúcido de la Europa occidental, de OTAN, me parece un punto lúcido. Pero un agujero negro lo señala, por ejemplo, Obama. Todo el mundo estaba atento a los 5 turistas supermillonarios que iban en el submarino a visitar lo que quedó del Titanic hundido en el mar. Y poca atención recibió los 750 migrantes el día 14 de junio que tuvieron el naufragio en el mar Mediterráneo, y de los cuales había 100 niños que se ahogaron y que escasamente se recuperaron, gracias a un barco mexicano, por cierto. Se lograron salvar 100 personas. Aquí hay un desajuste de valores. Aquí hay un problema de falta de humanismo, de humanitarismo. O sea, ¿cómo tanta atención recibe algo que al final de cuentas fue un accidente frente a una muerte colectiva que deriva de fallas de los pueblos? O sea, esa gente venía huyendo de sus países por la violencia, por cuestiones religiosas, por hambre, buscando nuevos escenarios,
y no lograron arribar a su destino, y su destino tampoco, o sea, los países que los pudieron haber recibido tampoco estuvieron dispuestos a darles cobijo. O sea, esto es grave, porque sí, Grecia ha tomado una actitud, como Italia, por ejemplo, una actitud repelente a las corrientes migratorias. Yo diría que tenemos, por ejemplo, otro punto, un agujero negro, el miedo. El miedo está, hay una autora, Marta Nussbaum, que dice que es fácil que el miedo vaya por delante del pensamiento reflexivo. Esta reflexión para mí es muy importante. O sea, antes que sentarnos y que podamos meditar, viene el miedo, y entonces el miedo, y aquí se refiere a la democracia, es una reflexión. En una democracia precisamos de mucho más: amor al bien, esperanza en el futuro, cierta determinación para cambiar las corrosivas fuerzas del odio, el asco y la rabia, todas ellas alimentadas, según argumento aquí, por el miedo. Entonces aquí está un agujero negro. Ya llevamos 2 agujeros negros y un punto lúcido. El cuarto agujero negro me parece que son las desafortunadísimas declaraciones del presidente López Obrador, que estudió durante 14 años la carrera de Ciencias Políticas y no haya entendido lo que es lo elemental de la teoría política que viene de la Ilustración, la división de poderes. Cuando él habla que un poder está interviniendo en el otro, claro que sí. Claro que tiene que haber injerencias, y de eso se trata, de que el Poder Judicial corrija al Poder Legislativo, o que el amparo del Poder Judicial detenga al Poder Ejecutivo. De eso se trata. ¿Cómo puede hablar de que hay invasión? Y repite este argumento la ministra Yasmín Esquivel, demostrando una enorme ignorancia de lo que es el sustento de la ciencia política, que es dividir el ejercicio del poder, el equilibrio, los pesos y los contrapesos para evitar el abuso. Estas declaraciones a mí me dejaron verdaderamente perplejo. Lo anoto como un agujero negro. Y un quinto agujero negro es lo que pasó el fin de semana. Porque definitivamente, Hugo, creo que vamos a un proceso electoral en donde la ley se ha pisoteado, a las instituciones se les ha sobajado, se les ha sometido, y sinceramente tengo el temor de que esto desemboque en una barbarie. O sea, no es posible que los partidos ignoren lo que está indicando literalmente la Constitución, y que el primero que lo hace fue el partido oficial que está en el poder, el partido Morena, y de ahí van detrás los partidos. Yo como panista no estoy de acuerdo. Las democracias se consolidan a través de los partidos. Los partidos asumen la responsabilidad de postular a una persona y someterlo a la consideración de la ciudadanía. Ahí está mi candidato. Yo soy responsable de su postulación y seré también responsable de su desempeño. Y ustedes, ciudadanos, decidan. Pero todo este proceso de consultas, de encuestas, de recabar firmas, de adelantarse en las fechas, de crear un pequeño INE, porque ahora la oposición prácticamente va a hacer una elección universal suplantando a la elección constitucional. Entonces, el esfuerzo que habíamos venido haciendo, y digo habíamos porque fueron muchas generaciones, para ir constituyendo nuestra democracia, pues sinceramente con los últimos acontecimientos se derrumba. Y yo sí tengo mucho temor, porque de ese proceso no pueden salir autoridades con legitimidad. Va a correr el dinero, va a prevalecer la amenaza, el miedo, va a cundir la mentira, van a venir las promesas fáciles,
y se puede seguir deteriorando aún más nuestro ya deteriorado Estado de Derecho. Bueno, pues yo le había proyectado preguntarle sobre esto que hoy han presentado los opositores, pero entonces yo entiendo que el Frente Amplio por México no está en su ánimo. No. No, el PAN tiene una doctrina. El PAN tiene una normatividad interna. El PAN en sus estatutos señala cuál es el procedimiento. Y eso lo aprobó una asamblea. El Consejo está debajo de la Asamblea. La Asamblea Nacional es la autoridad máxima. Y aprobó una serie de requisitos y 3 métodos para elegir candidatos. Y el sábado se violó. Inclusive, dentro de las pocas voces sensatas, hubo un grito. Y lo dijo nada menos que el nieto del fundador del PAN. El nieto de don Manuel Gómez Morín gritó: este ya no es el partido de mi abuelo Manuel Gómez Morín. ¿Por eso Vila se baja? No lo sé, porque bueno, él habla no lo expone. Él dice de terminar su periodo. Que no va a estar de tiempo completo, pero en el fondo, ¿usted qué cree? Mira, no lo sé. Yo admiro mucho el gobierno que ha hecho Mauricio Vila, aunque siempre he considerado que es demasiado joven y que debe consolidar más su vocación política para aspirar al más alto cargo. Y que él habla del futuro, ¿no? En su mensaje. Él habla de también. futuro, él habla de que quiere concluir las obras y me parece una actitud responsable, sensata. ¿Germán Martínez tenía alguna posibilidad? Germán Martínez fue el primer presidente impuesto por Felipe Calderón en el PAN. Fue el dedazo, fue el primer dedazo como presidente, si no mal recuerdo, esto fue en diciembre del 2007. Todavía estaba en los primeros meses, estaba cumpliendo casi el año Felipe Calderón, cuando se obligó a renunciar a Manuel Espino y se impuso a Germán Martínez como candidato único. Pero luego se fue a Morena y ahorita pues ya es ahí se rompió toda una tradición democrática en el PAN. Y después, si tú ves artículos escritos por Germán, antes de recibir la invitación de Morena, fue tremendamente crítico contra Andrés Manuel, contra el cardenismo, porque él es de Michoacán. Yo tengo cierta relación de amistad, lo respeto, pero me parece que ha sido incongruente, porque quiso ser senador, entonces aceptó la invitación de Morena, después como que le dio cierto temor de asumir deberes en el Seguro Social, lo vio difícil y se fue a la posición cómoda del Senado y ahora se ha tornado tremendamente crítico. Creo que hace bien en bajarse, pues no tenía ninguna posibilidad. Bueno, y Alejandro Moreno a lo mejor les da alivio también a los que están aliados, PAN, PRI, PRD, de que no vaya, ¿no? Si no lo acompaña un prestigio al Creo campechano. que ya se descartó. Ya se descartó. Ya por se eso descartó. digo, le da un alivio a la coalición. Bueno, sí, claro, sí. Y nos daría mucho alivio porque yo vi sentados ahí a una serie de gentes que yo no estoy dispuesto como panista a simplemente porque hubo un método y hubo acuerdos, y también tengo información de que las cúpulas están repartiéndose puestos. Esto me parece totalmente aberrante. Si tú ves la historia de la democracia en todos los países donde hay democracias consolidadas, son los partidos los que van postulando, haciendo ofertas, sembrando conciencia en la ciudadanía, transmitiendo una doctrina. El PAN tiene una doctrina. El PAN tiene una tradición de gente muy mexicana, muy sensata, muy prudente. Manuel Gómez Morín, González Luna, Manuel Herrera y Lazo, Rafael Preciado Hernández, Carlos Castillo Peraza, Cristian Vivarrola. Pero los que estaban sentados ahí, ahorita que los menciona, yo vi a Cuadri, vi a Gustavo de Hoyos, vi a Lili Telles, vi a Xochitl Gálvez. Mira, no quisiera yo entrar, pero yo le percibo como que usted no va con esto, pues. Entonces, ¿qué va a hacer? No estoy de acuerdo con este método. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Ya se va a quedar al margen? No, yo seguiré siendo panista. No le voy a hacer. Pero lo van a llamar, a ver, licenciado, súmese para que vaya a apoyar. Y ahí externaré mi punto de vista. El PAN tiene una tradición de ser un partido autocrítico.
y de respetar la libertad de pensamiento. Están dando por perdida ya la elección del 24 con esto que están haciendo. Pero con esto que están haciendo. Mira, no lo sé, Hugo, pero yo veo escasas posibilidades de Morena que gane. Pero si ustedes también van divididos, usted me dice, yo no me voy a meter a eso. A lo mejor hay otros que piensan como usted en otras partes del país. Mira, yo confío en la ciudadanía. Y yo confío en que en su momento, de todas las ofertas que haya, va a optar por quien pueda hacer mejor gobierno. Ese es el principio de la democracia. ¿Estaba sentado ahí el que pueda hacer un buen gobierno? Puede ser. ¿Lo vio usted? Pero que se decida en la elección constitucional. No tenemos que hacer un jurado previo. No tenemos que limitar. No tenemos que cerrar espacios. O sea, las elecciones es yo, PAN, postulo a un panista de mis filas, un correligionario. Porque de repente vienen gentes de las que yo tengo muchas dudas, que se presentan como sociedad civil. ¿De hoy? De hoy, sí. Y tienen una carrera y han visto con desprecio a los partidos y de repente somos ciudadanos y nos hacen a un lado a los que hemos militado en los partidos. Yo vengo dando una lucha, Hugo, desde hace muchos años como panista, como priista. Estoy orgulloso de mi trayectoria. Que alguien me pueda hacer un señalamiento de una conducta desviada. He cometido errores, desde luego. Pero me he postulado, por ejemplo, como primer candidato a la gobernatura en Tabasco en el 94. Yo sabía que no tenía ninguna posibilidad. Me he postulado 2 veces en las últimas elecciones. ¿Por qué? Por llevar los ideales del PAN. Y si sale alguien que no es panista y empieza a sostener tesis diferentes, ¿por qué? Porque hay que abrirle a los ciudadanos. Y los ciudadanos y se van contra los partidos. ¿Y por qué no te afiliaste a un partido? Oiga, hay un comentario que también llamó la atención el fin de semana. Dice Adán Augusto, en esta gira que tuvo en Oaxaca, creo que estuvo ayer, él decía que a como van las cosas, 30 años de morenismo, de 4T lo llama él. Pues que los ve viables, que le convienen al país, etcétera, etcétera. Yo le quisiera decir a mi buen amigo Adán que si él habla de 30 años, yo voy a emprender una larga penitencia yendo de rodillas hasta la basílica para que no se vaya a cumplir esa maldición. Licenciado Rodríguez Prats, nos vemos el próximo lunes entonces aquí. Muchas gracias, mi querido Hugo. Vamos a la pausa, son las 2:22.